Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Daniel Jambí. Soy profesor de la Universidad de los Andes, del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la ULA en Mérida, Venezuela, y coordino el programa de adaptación en las alturas con el CONDESAN y COSUDE. Y hoy les quiero hablar sobre un viaje hacia el monitoreo integrado en los ecosistemas de los Andes. Entonces, en la siguiente vemos que hay un consenso a nivel mundial en que la pérdida de la diversidad está teniendo efectos muy significativos sobre los servicios ecosistémicos y sobre el bienestar humano a nivel global. Y que esto es el resultado de una interacción compleja y que todavía necesitamos entender mejor entre el cambio de uso del suelo, por un lado, y el cambio de uso de la tierra y otras perturbaciones. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de monitoreo ambiental que existen analizan estas diferentes dimensiones de forma relativamente independiente. Es decir, por un lado la biodiversidad, por otro lado los servicios ecosistémicos y por otro lado el bienestar humano. Como vemos en la siguiente, en el caso de los Andes tropicales, necesitamos poder desarrollar estos sistemas de monitoreo de forma más integral, ya que estamos experimentando, por un lado, un cambio global extremadamente rápido debido a, por un lado, la latitud ecuatorial de los Andes tropicales y por otro lado, las altas elevaciones, lo cual genera tasas de aumento de la temperatura más altas que el promedio global, inclusive de hasta 0,4 grados por década. Y por otro lado, cambios heterogéneos y complejos debido a la topografía compleja de los Andes, en las precipitaciones y una alta incertidumbre sobre estos cambios en la precipitación. Por ejemplo, en el caso de los extremos de los Andes tropicales, en Venezuela y Bolivia se espera en general precipitaciones menores. En el caso de Colombia, Ecuador y Perú, diferentes zonas de estos países van a experimentar cambios diferentes o patrones diferentes. Como vemos en la siguiente, en el caso del uso de la tierra también existe una enorme heterogeneidad en estos patrones. Aunque la tendencia general es que haya un mayor grado o intensidad de transformación en los Andes del norte, y por otro lado, obviamente, una mayor intensidad también de transformación en las zonas de menor elevación, pero se puede llegar a porcentajes de áreas transformadas de más del 50% a lo largo de los Andes sobre los 500 metros de elevación. Como vemos entonces, esto plantea un escenario complejo, pero también nos ofrece una oportunidad de estudiar estos amplios gradientes latitudinales, ambientales y de historia y uso de la tierra a lo largo de los Andes tropicales, lo cual constituye un enorme reto, pero una enorme oportunidad de aprendizaje para nuestros países. Y de hecho ha habido un significativo avance en los procesos de monitoreo de largo plazo a lo largo de los Andes en los últimos 20 años y sobre todo en la última década, con la consolidación de una serie de redes de monitoreo de largo plazo, como la red Gloria Andes, la red de bosques andinos, la red IMEA de monitoreo hidrológico de los ecosistemas andinos, y una serie de iniciativas regionales de monitoreo de los glaciares vinculadas con el World Glacier Monitoring Center y el Grupo de Trabajo en Hieles y Nieves Andino. Esos son solo algunos ejemplos de redes de monitoreo ambiental a nivel continental, ¿no? Lo que vemos en la siguiente es que en el caso, les quiero mostrar dos ejemplos en los que hemos participado activamente. Uno es la red Gloria Andes, que tiene 18 sitios de monitoreo a lo largo de los Andes de Sudamérica, en los 7 países andinos. Ahora se está incorporando Chile, que era un país que todavía no tenía sitio Gloria en la red. Esto cubre ecosistemas de páramos, punas y la zona de la Patagonia. Más de 70 cumbres son monitoreadas a lo largo de 5.000 kilómetros. Y, por ejemplo, en el caso de esta es una red que monitorea vegetación y temperatura en estas cumbres. Existen más de 272 data loggers registrando la temperatura, todo sobre los 3.000 metros, que son zonas donde las estaciones hidrometeorológicas tienen poca cobertura, y más de 10 años de registro de la dinámica de la vegetación y la temperatura, lo cual implica también el monitoreo de más de 1.000 plantas vasculares y de su respuesta al cambio climático. Lo que vemos en la siguiente es que esto además nos ofrece una oportunidad
para documentar patrones a nivel continental, por ejemplo, el patrón del cambio en la riqueza de especies en estas cumbres con la elevación, compararlo entre las punas y los páramos. Es decir, esto nos ofrece una oportunidad de entender mejor la diversidad de ecosistemas que existen a lo largo de los Andes, pero también, como vemos en la siguiente, su vulnerabilidad en escenarios de cambio climático. Entonces, por ejemplo, uno de los análisis recientes que hemos realizado en el marco de la red es analizar el nicho térmico de las especies y las comunidades presentes en esas cumbres, analizando los diferentes grupos biogeográficos que existen, como por ejemplo las especies endémicas de páramo, de puna, etcétera, y a partir de esta caracterización de los nichos térmicos de estos diferentes grupos biogeográficos, caracterizar la vulnerabilidad de estas cumbres. En la siguiente vemos entonces cómo usando esta información hemos podido ver que el nicho térmico es más estrecho en el caso, por ejemplo, de las especies endémicas del páramo y la puna. Los mínimos térmicos pueden ser un poco, los óptimos, perdón, térmicos pueden ser también un poco menores, y esto se combina para dar una mayor vulnerabilidad de ese nicho térmico a aumentos de la temperatura. Es decir, las especies del páramo, sobre todo en los Andes del norte, van a ser de las más afectadas en términos del porcentaje de pérdida de sus nichos térmicos, que son las que se ven ahí en color rojito en la figura, en escenarios de cambio climático. Entonces, estas redes de monitoreo nos están ofreciendo información sobre la vulnerabilidad de la vegetación frente al cambio climático. La siguiente, les quiero mostrar brevemente otro ejemplo de una red consolidada a escala continental, que es la red de bosques andinos, que tiene 491 parcelas de bosques andinos. 343 de ellas son permanentes, con tamaños que van entre los 0,1 y las 6 hectáreas, y un gradiente de elevación que va entre los 41 metros y los 3.900 metros de altitud. Lo interesante de esta red es que 200 de esas parcelas han sido revisitadas, es decir, remuestreados, lo que nos permite analizar la dinámica de la vegetación. Se incluyen más de 10 tipos diferentes de ecosistemas boscosos andinos, y además participan también, como en la Red Gloria, una serie de instituciones desde Venezuela hasta Argentina, más de 21 instituciones en este caso. La siguiente, de nuevo viendo algunos resultados claves del trabajo de estas redes, vemos que para caracterizar la estructura, por ejemplo, esta red nos ha permitido entender que a escala continental la densidad y el área basal total aumenta con la elevación, mientras que la riqueza de especies de árboles disminuye con la elevación, mientras que, por ejemplo, a lo largo del gradiente latitudinal, la densidad disminuye desde un máximo cerca del ecuador, la densidad de leñosas por parcela. Es decir, esto nos empieza a ofrecer una idea de los cambios continentales en la estructura de nuestros bosques. Y en cuanto a la dinámica, lo que se ha observado es que tanto en bosques tropicales como subtropicales hay una tendencia general a un aumento en abundancia en estas parcelas de especies que vienen de elevaciones más bajas, más cálidas, es decir, se está dando un proceso de termofilización de la vegetación de estos bosques producto del cambio climático. La siguiente. Entonces, sintetizando, vemos que estas redes nos dejan algunas lecciones sobre la consolidación del trabajo de monitoreo a nivel continental. Por un lado, la importancia de contar con protocolos estandarizados y estrategias para compartir la información a escala continental, lo que nos permite hacer este tipo de estudios comparativos. Consolidan además la cooperación sur-sur entre las instituciones de los Andes, lo cual ha permitido todo un proceso de desarrollo de capacidades, y finalmente nos permiten generar indicadores claves y análisis síntesis para entender los patrones continentales de respuesta de la vegetación al cambio climático. En la siguiente entonces, vemos que sin embargo sigue existiendo una necesidad de un trabajo más articulado y más integrado en torno al monitoreo. En un análisis reciente que hicimos sobre vacíos del conocimiento para la adaptación al cambio climático en el marco del programa de bosques andinos y el programa de adaptación a las alturas, en el que hicimos con una consulta más de 40 expertos y tomadores de decisión, vemos que todos reconocen que ha habido avances significativos en las últimas décadas, que hay una necesidad de fortalecer este monitoreo de largo plazo a nivel continental, pero que es necesario promover un enfoque de monitoreo más integrado. Lo que les quiero mostrar ahora, en el tiempito que me queda, es un ejemplo
de cómo hemos estado trabajando en promover este enfoque más integrado en el caso de Colombia. Entonces, vamos a ver en la siguiente. La necesidad de construir este enfoque más integrado, en el caso de Colombia se ha hecho evidente. Existen una serie de iniciativas de monitoreo sobre los glaciares, sobre la diversidad y dinámica de la vegetación, sobre la biomasa y el carbono, fauna, hidrología y cambio en el uso de la tierra, pero se sentía o se siente la necesidad de consolidar un enfoque más integrado y una plataforma más integrado. Y por otro lado, una necesidad de entender mejor la interdependencia entre los diferentes ecosistemas que hacen parte de la alta montaña, es decir, los glaciares, los humedales altoandinos, los páramos y los bosques andinos. Entonces, tomando en cuenta estas necesidades, hemos venido trabajando con el IDEAM, el Instituto Humboldt y el propio CONDESAN en construir una estrategia integrada de monitoreo de los ecosistemas de alta montaña en Colombia, se conoce como la EMA. Este proceso partió de realizar una extensa revisión de la literatura, sobre todo de los protocolos existentes y las publicaciones, de un proceso amplio de consulta a expertos, usando cuestionarios, entrevistas y 3 talleres presenciales. Y todo esto derivó en generar una propuesta integrada de monitoreo que incluye un análisis del estado del arte del monitoreo en cuanto a sitios, actores y protocolos para toda Colombia, y propone un enfoque multiescala conceptual para orientar los esfuerzos de monitoreo en el país. Vemos en la siguiente, desde el punto de vista de cómo se entiende en la EMA el monitoreo integrado, vemos que es un enfoque que combina un enfoque multiescala, es decir, desde la escala nacional a la escala regional y de paisajes y la escala de ecosistemas a nivel local. Por otro lado, un enfoque socioecológico en el que se entiende que las dinámicas culturales, políticas y socioeconómicas modifican los patrones de uso de la tierra y las dinámicas de interacción de la sociedad con el ambiente. Esto genera cambios en la biodiversidad y la agrodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas que eventualmente tienen impacto sobre el bienestar humano, y es necesario entender todas esas complejas redes de interrelaciones. Y por otro lado, un enfoque multiecosistémico que entiende que la alta montaña es el resultado de la interacción de las zonas glaciares y periglaciares, los páramos, los humedales, lagos y ríos y los bosques andinos. Por otro lado, la EMA, en la siguiente vemos que tiene un enfoque regional de paisaje, es decir, considera que esta es la escala central de análisis porque es la que nos permite entender la diversidad de sistemas, tanto naturales como transformados, en situaciones diferentes de política, por ejemplo, fuera y dentro de áreas protegidas, y eso orienta el diseño de un sistema de monitoreo que debe ir desde el monitoreo ecohidrológico, el monitoreo de la dinámica de la vegetación, y el monitoreo social, integrando todos estos elementos a escala del paisaje. Por otro lado, un eje orientador importante, en la siguiente vamos a ver para la EMA, es entender los gradientes, y los gradientes tanto de elevación como de transformación, y cómo esto entonces condiciona la situación de los diferentes ecosistemas en el paisaje, desde los bosques andinos hasta los glaciares en el gradiente de elevación, y las diferentes intensidades en los procesos de transformación y cómo eso va a generar cambios en la diversidad de especies y funcional y en el funcionamiento ecosistémico que se reflejan en la calidad de vida de las poblaciones. Entonces este enfoque de paisajes es fundamental. En la siguiente, en cuanto a los próximos pasos para seguir desarrollando este enfoque más integrado del monitoreo, estamos comenzando entonces con el IDEAM y el Instituto Humboldt la implementación de un piloto de la EMA en la cuenca del río Claro, que incluye parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. Y en el desarrollo de este piloto estamos por un lado tratando de generar un análisis del estado y tendencia de los socioecosistemas de montaña en la zona del río Claro, aprovechando toda la experiencia de investigación y de monitoreo de largo plazo que existe en esa zona, y de generar un protocolo integrado de monitoreo de este sitio piloto que sirva como un ejemplo de cómo generar estos protocolos más integrales en el que el monitoreo glacial, hidrológico, social, ecosistémico se combinan.
Y por otro lado, hemos venido trabajando en el marco del programa de bosques andinos y de adaptación en las alturas en el desarrollo de una plataforma integrada de monitoreo para analizar la dinámica de los socioecosistemas andinos a escala continental. Es un trabajo que estamos haciendo con el Instituto de Ecología Regional de Tucumán y el Kew Botanical Gardens. Y la idea es, por un lado, analizar el estado del arte y proponer una agenda de investigación integrada del monitoreo socioecológico a lo largo de los Andes. Y por otro lado, promover entonces una plataforma integrada de indicadores socioecológicos para los Andes. Esperamos que con esto podamos contribuir entonces a generar este enfoque más integral del monitoreo en la región. Muchas gracias.